Hola, vamos a hablar del consentimiento informado aplicado a la práctica quirúrgica. Primero, tenemos que definir a qué llamamos consentimiento informado. Es el proceso que se da entre el profesional, entre el médico interviniente y el paciente, donde el paciente expresa su voluntad acerca de aceptar o rechazar una práctica, una intervención que el profesional le recomienda, y lo hace luego de que el médico le explica claramente sobre sus beneficios, por qué, por su situación clínica, por qué le recomienda determinada práctica, en qué consiste, cómo se beneficia y cuáles son los riesgos. Se habla de los riesgos habituales, aunque sean poco frecuentes, pero también se habla de los graves, y se sacan todas las dudas y el paciente luego de eso decide aceptar o rechazar esa intervención. Eso es el consentimiento informado. Se debe hacer, el consentimiento siempre, legalmente, nosotros tenemos que hacer eso ante cualquier intervención, pero hay un marco legal, que es la ley 1611, la de Ley Provincial de Derechos de Pacientes de la provincia de Neuquén, y hay también una ley nacional de derechos de pacientes que exactamente dicen lo mismo. Por suerte no hay ninguna discrepancia, por lo tanto podemos ajustarnos cuando cumplimos. La provincial también lo estamos haciendo a nivel nacional. Tenemos unos requisitos para que el consentimiento informado se cumpla y se haga adecuadamente. Primero hablamos del entorno. El entorno tiene que ser adecuado. ¿Qué significa? Bueno, idealmente esto tenemos que hacerlo en el ambiente del consultorio. Ese es el mejor ámbito en el cual un diálogo sincero puede ocurrir entre el médico y el paciente sobre, le estamos indicando una cirugía o un procedimiento quirúrgico y le informamos de en qué consiste, cuáles son sus beneficios, los riesgos, y le entregamos un papel, un formulario, en el cual dicho procedimiento quirúrgico que le proponemos también está escrito para que el paciente, como un respaldo de esa charla, que debe ser firmada por ambos. Luego de haber, digamos, tomado la decisión el paciente, si acepta o rechaza, tiene que completarlo, firman ambas partes y luego el médico documenta que se ha hecho el consentimiento en la historia clínica en el Toratech. Cuando hablamos de formulario, es porque en ambas leyes de derechos de pacientes nos exigen que tiene que haber un formulario cuando nosotros indicamos una internación, le indicamos que el paciente se interne, cuando se realiza una cirugía o un procedimiento quirúrgico, cuando se indica una endoscopía o cualquier otro procedimiento invasivo que implique un riesgo, como puede ser una vía central, como puede ser una punción lumbar. ¿Quién lo debe hacer? No es un acto, digamos, que se puede delegar a un administrativo. Es un acto médico, profesional, por lo tanto, quien lo indica debe explicarle al paciente y debe, por ambas partes, ser firmados. En el ámbito de la cirugía, tenemos aplicado, digamos, tres formularios. Por un lado, el formulario de internación, cuando se le indica la internación, el propio, el específico, digamos, el propio de la cirugía que le estamos proponiendo, que tenemos dos variantes. Hay un formulario que es específico y uno genérico, y el formulario de anestesia, digamos. Entonces, en el caso, por ejemplo, si estamos hablando de un profesional de una especialidad quirúrgica, bueno, va a completar dos formularios, el de internación y el de la cirugía que le está indicando. Y el anestesista va a hacer, digamos, lo mismo, pero solamente el de anestesia. Este es el mismo formulario que vamos a utilizar. En la parte superior derecha vemos que va a decir consentimiento informado y va a estar escrito cuál es el procedimiento quirúrgico que le estamos indicando. En este caso, una hernioplastia. La idea es que cada especialidad quirúrgica saque digamos, las cirugías más frecuentes y desarrolle un consentimiento específico para las cirugías más frecuentes. Bueno, ¿cómo se completa el formulario? Bueno, es muy simple. Tiene arriba los datos de identificatorios, el apellido, el nombre, el DNI, y ya está impreso, de alguna manera ya acordado con cada servicio, acuerda qué es lo que se va a poner, en qué consiste la práctica, digamos, en este caso la hernioplastia, qué beneficios tiene operarse de la hernia, cuáles son los riesgos posibles. Hablábamos recién que los dividimos en dos, los más frecuentes, los más comunes, y los poco frecuentes, pero que son graves, que también hay que escribirlo. Y por el otro, en la segunda página, tiene un apartado que dice decisión. La decisión es, bueno, una vez que el paciente fue informado de todo lo anterior, termina decidiendo si acepta o rechaza la cirugía. Para eso se debe hacer una cruz y debe firmar y aclarar el paciente y del otro lado la firma y sello del médico. Y con eso, completando la fecha y la hora, ya con eso terminaría lo que sería el consentimiento informado específico. ¿Qué es el tema que dice abajo revocación? Revocación es, como dice ahí, el retiro de la autorización previa. Es decir, si este paciente a quien había firmado el consentimiento informado para una hernioplastia, pasaron unos días
y por algún motivo se arrepiente, escuchar a ver cuál es el motivo que se arrepiente, tenemos que asesorarlo, y si el paciente igualmente decide no operarse, nosotros debemos dejar registro firmando nosotros, firmando el paciente, y se firma en la última parte de abajo que sería la revocación. Pero se usa el mismo formulario. Queda de esa manera, quedamos cubiertos legalmente y el paciente expresa su autonomía y queda plasmado en el documento. Así que eso sería la forma correcta. Hablábamos recién del formulario genérico. El formulario genérico estaría entonces solamente destinado a aquellas cirugías que son no tan frecuentes. ¿Por qué? Porque no podemos tener la totalidad de formularios para todas las cirugías, pero tiene una contra, digamos, a la hora de ser completada a mano por el médico, porque tiene que colocar, además de los datos identificatorios, como en el anterior formulario, tiene que colocar el nombre de la práctica quirúrgica, el diagnóstico, en qué consiste ese tipo de cirugía, qué beneficios esperan de esa cirugía, cuáles son los riesgos. Y en la segunda página es exactamente la misma que en el formulario específico, ¿no? Tiene que firmar ambos y acepta o rechaza, ¿sí? En la parte de decisión. Que sería el segundo, el consentimiento de internación, porque el paciente se interna y en este consentimiento, que es muy simple, pero ¿por qué hay que completar los consentimientos? Porque uno habla sobre todas las cuestiones de la cirugía y habla de la internación. Y en la internación dice básicamente sobre el uso, sobre, digamos, que se va a internar, que se va a hacer análisis, se le va a colocar vía, se pueden hacer estudios, que recibe ser, si requiere, si expresa si es alérgico o no, si tiene, por el tema de transfusiones. Bueno, habla un poco de todo lo que implica internarse. Hace una cruz, si acepta o no acepta, y firma el paciente y firma el profesional médico que indica. Entonces, el cirujano, consentimiento de internación y consentimiento de la cirugía. El anestesista hace el consentimiento de la anestesia, ¿no? No tenemos acá el formulario. Y dos situaciones que quiero aclarar. Cuando hablamos de que firma el paciente, a veces hay un error que, a veces por una cuestión de ser más ágil, y hacemos firmar al familiar o a quien acompaña y completar esos papeles. Eso no debe hacerse porque solamente la ley reconoce que no puede firmar el paciente si no está en condiciones de hacerlo. Es decir, que habla de paciente incapaz, que por su estado físico o psíquico no tiene las capacidades para tomar una decisión. Por lo tanto, ahí sí puede ser delegada en un representante, que el orden es este que está en la diapositiva, que puede ser la pareja, el cónyuge, cualquiera de los hijos mayores, cualquiera de sus padres y así sucesivamente. Ellos pueden solamente firmar si el paciente es incapaz. Si no, el paciente tiene que hacerlo. Y hay una excepción que no todos los procedimientos quirúrgicos tienen que sí o sí tener el consentimiento del formulario. Hay dos situaciones que ambas leyes reconocen como excepciones. Si es un grave peligro para la salud pública o si es una situación de emergencia. Un paciente que entra en estado crítico se lo opera directamente, después se informa, pero no es necesario completar el formulario. Esas son las dos situaciones. Para todo el resto de las cirugías programadas o procedimientos deben contar con el consentimiento. Bueno, eso es en líneas generales entonces. Intentamos hacer un breve resumen de los consentimientos aplicados a la práctica quirúrgica. Muchas gracias.